Bien, que Dios le bendiga a todos. Amén. Me gustaría que todos los hermanos que tengan Biblia, por favor, tengan la amabilidad de abrirlas en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13, para tener la lectura de la palabra en esta tarde. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 13 al 19, va a ser la lectura de la palabra en esta tarde. Cuando todos tengan, vamos a decir amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 13 al versículo 19. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. ¿Y Dios es quién? En Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vamos a ver. Altísimo Dios y Padre Celestial, que moras en los cielos y por fe en nuestros corazones, en esta tarde te damos toda la gloria y la honra. Padre, tú eres digno de toda oración y de toda alabanza. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Gracias porque somos tus hijos, porque somos tu pueblo, porque formamos parte de la iglesia de Jesucristo. Como remanente fiel reunidos en esta tarde, estamos con un solo propósito: tributarte a ti toda la gloria y la honra que solo tú mereces. Padre, tú eres digno de toda oración y de toda alabanza. Por eso es que no me canso cada día de expresar tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias porque el testimonio del Espíritu nos muestra, Señor, de que tú eres amor y que nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Bendícenos de una manera muy especial en esta tarde. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para atesorar todo lo que tú tienes preparado para nosotros en este día tan especial. Queremos que te quedes en medio nuestro, quita toda perturbación que haya en nuestra mente y prepara nuestras mentes y nuestros corazones para ser receptores, Señor, de tu palabra, y que sea el Consolador, el Espíritu Santo, Señor, el que nos enseñe el mensaje que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bien, mis queridos hermanos, en esta tarde vamos a estar mirando Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 13 al 19. Donde hay una serie de enseñanzas, tanto generales como específicas, que están implícitas en el desarrollo de este contexto, y me gustaría que nosotros miráramos bien los detalles de este contexto de Primera de Juan capítulo 4, versículos del 13 al 19, porque hay un tema muy importante que nosotros vamos a traer a colación en esta tarde. Yo quiero darle como título a mi mensaje en esta tarde: nuestra permanencia en Él. Y creo que, a manera de una pequeña introducción, quisiera decirle que todos los seres humanos, de distinta manera o de distinta forma, hemos pasado por momentos duros en la vida, hemos pasado por momentos difíciles en la vida, hemos pasado por pruebas en la vida. Y lo que sí nosotros, cada uno, experimentamos en medio de estas vicisitudes, de crisis, de problemas, es que cada prueba es un testimonio contundente, por decirlo de esta manera, acerca de la salvación que todo creyente ha tenido, en la medida de cómo nosotros reaccionamos cuando enfrentamos estas pruebas. O sea que las pruebas que nosotros tenemos que pasar, entendemos que oscilan en dos maneras. Hay tormentas de corrección y hay tormentas de perfección. O sea, hay pruebas de corrección
y hay pruebas de perfección. Casi siempre, en la medida en que nosotros pasamos por una prueba, cuando es una prueba de corrección por algo que nosotros hemos hecho, pues casi siempre se convierte como testimonio en una prueba de perfección en la vida. O sea, crecemos en la vida cristiana y a veces vienen situaciones difíciles en la vida para cambiar la perspectiva horizontal que tenemos muchas veces nosotros, pensando que la vida tiene una perspectiva horizontal, y vamos descuidando un poco entonces la perspectiva aquí vertical. En otras palabras, empezamos a vivir para nuestra propia gloria y nos olvidamos entonces de la gloria de Dios. Creo que si al evaluar cada una de las pruebas que nosotros hemos pasado en la vida cristiana, nos damos cuenta de que no estoy viviendo esta experiencia desde la perspectiva de entender que hay un Dios soberano, sustentador, preservador y proveedor de todas las cosas, que tiene el control de todas las cosas y que ha dicho en sus promesas y en su palabra que todo lo que sucede a un hijo de Dios coopera para bien. Esto es algo que conforme a sus propósitos son llamados. Si no entendemos esto desde la perspectiva bíblica, estamos un poquito desenfocados del Evangelio, y creo que tenemos que revisar entonces un poco nuestra relación con Dios. Ahora vamos a ver esto como un estandarte de la verdad, pensando que en esta tarde vamos a ver el capítulo 4 de Primera de Juan, donde tenemos la prueba de la permanencia. Y creo que esta palabra clave, permanencia, la tengamos en mente, porque esta palabra aparece un total de 19 veces en la carta de Primera de Juan, y solo en este capítulo la encontramos 5 veces. O sea, permanencia es una palabra clave en esta carta. Estamos llamados a permanecer en la obra de Dios, a pesar de las vicisitudes, las crisis, las pruebas, los momentos duros que tengamos que pasar. Y Juan específicamente en este capítulo 4, 5 veces trae a colación esta palabra clave, permanencia. Ahora, quiero que nosotros nos preguntamos algo. ¿Por qué es que Juan enfatiza tanto esta palabra en su carta? ¿Por qué Juan quiere resaltar que el cristiano tiene que permanecer? Pues para mí queda claro, porque lo que Juan está tratando de decirnos es que los auténticos hijos de Dios permanecen en la obra de Dios a pesar de las crisis, de los problemas y de las pruebas. Solo hay que mirar de cosas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para ver los innumerables ejemplos que los grandes hombres de Dios pasaron por pruebas difíciles. Nosotros en el mundo en que nos ha tocado vivir hay un llamado concepto filosófico que se llama la anaciclosis de la vida. Y esto viene no de la Biblia sino de los griegos, donde se nos decía que el hombre nace, crece, se desarrolla y luego ¿qué? Muere. Pero en ese ciclo de la vida, llamándose la anaciclosis de la vida, nos damos cuenta que ellos inventaron la idea de que en el cielo habían dioses. Cada vez que vemos en la Biblia Dios con D minúscula, saben que estamos hablando de dioses falsos, de dioses paganos, de ídolos, y que en el cielo habían muchos dioses, y que abajo estábamos nosotros, ¿dónde? En el mundo, y que había una interacción del mundo a los dioses, donde el hombre podía manipular a los dioses por ciertas ofrendas, por ciertos sacrificios, y que había entonces una respuesta de los dioses hacia los hombres de acuerdo a la perspectiva de cómo vivieran o cómo hicieran en el mundo en que les tocaba. En otras palabras, me venía una herencia, es que yo soy tan bueno, como Dios sabe que yo ayudo a todo el mundo, por eso es que a mí me ha ido también en la vida. Eso es muy lindo verlo cuando va así. Pero ¿qué cuando es lo contrario? Me viene una crisis, me botan del trabajo, tengo una enfermedad, tengo una prueba. Algo malo has hecho tú y por eso los dioses te están aquí. Porque el que la hace, la paga. Y nadie se va de este mundo.
Sin pagarla. Y vimos una serie de disparates, de conceptos que vienen de la cultura y de la subcultura y de las tradiciones, pero que no tienen que ver nada con la Biblia. Porque lo mismo en la Biblia muere un cristiano que un no cristiano. Job era perfecto, recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal, calificativo que tenía Dios de Job. Y ahora 10 de 10 hijos de un jalón. ¡Wow! Y es importante que nosotros entendamos esto en la vida. Que cuando horizontalmente en la vida nos va mal, nuestra tendencia es pensar que algo malo hemos hecho y por eso los dioses nos están, ¿qué cosa? Castigando. Y hermano, eso no tiene que ver nada con la Biblia. Lo mismo se enferma un cristiano con un no cristiano. Lo mismo choca un cristiano con un no cristiano. Lo único que el cristiano en la enfermedad glorifica a Dios y el inconverso que no conoce a Dios, pues sabe que tiene que pagar un precio mayor. Precisamente en esta tarde, en la vida cristiana, nosotros tenemos que entender que seguramente habrá pruebas, habrá tribulaciones, habrá decepciones, habrá desánimos, habrá malentendidos como seres humanos que somos, pero cuando la fe es genuina y está puesta en el fundamento que es Cristo, o sea, fe en el objeto de la fe que es Cristo, ese creyente jamás, dice Juan, apostatará de su fe, o sea, se apartará de la fe cristiana. La consigna bíblica es ir siempre adelante, no retroceder. El desafío es a los creyentes, tenemos que, a pesar de las vicisitudes, las crisis y las pruebas, enfocarnos en aquella ciudad cuyo arquitecto es Dios, entendiendo que somos extranjeros y peregrinos, que nuestra ciudadanía está en los cielos y que somos parte de un plan, de un designio, de un propósito. Esta es la misma idea que tenía el escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo del 1 al 2, cuando le dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Ahora, los seres humanos en la vida, creo que no siempre permanecemos o terminamos la tarea que comenzamos. Muchas veces nosotros somos, como seres humanos, hacemos muchas tareas, pero muchas veces no terminamos estos negocios o estas tareas que nosotros emprendemos. O sea, es algo que realmente pasa en todos los seres humanos. Y creo que esto se debe a la falta de disciplina y a la falta de constancia, y estas dos palabras son enemigas del éxito. Porque los seres humanos, producto del pecado, tenemos dos palabras clave que resaltan a colación. Una es intolerancia y la otra es intransigencia. O sea, somos muy intransigentes por un lado y muchas veces somos muy intolerantes por muchas cosas. Ahora, muchos creyentes comienzan muy bien la carrera en la vida cristiana, pero no siempre terminan bien, no siempre la siguen y permanecen hasta el final. Y Pablo, al hablar de la metáfora de los que corren en el estadio buscando un premio, dijo en 1 Corintios capítulo 9 versículo 24: corred de tal manera que la obtengáis. Ahora, hay muchos conceptos equivocados en la Biblia, en la vida, que no necesariamente son así como las personas dicen. Alguien dijo que todo el que empieza bien termina bien, y alguien dijo que todo el que empieza mal termina ¿qué cosa? Eso no es bíblico, y ustedes saben que eso no es así, y lo podemos ver en la vida de Raquel y de Lea. Recordemos que Raquel era ¿qué? Linda, bella, hermosa, pero de quien estaba enamorado Jacob, ¿de quién era? ¿De Raquel o de Lea? De Raquel. Y Lea significaba vaca. Era la menospreciada, la menospercibida, era como dijéramos la que no tenía muy bien biotipo de belleza latina o de Miss Universo.
Y parece ser que cuando él trabaja 7 años, ¿por quién? Por Raquel. Cuando le fueron a dar el premio, ¿a quién le dieron? Usted se imagina por la mañana levantarse, mirar la cama y ver aquello. ¿Qué diría Jacob? ¡Guau! ¿Qué pasó aquí? Esta bebida me hizo daño. Esto no fue por lo cual yo 7 años trabajé. Y todos saben la historia que él reclamó y dice que le dijo el padre de ella, cumple tu semana nupcial y te daré aquí a Raquel. No fue que él trabajó 7 años más, no, él cumplió la semana nupcial. Parece que tuvo bastante esfuerzo físico en ese tiempo, para decirlo metafóricamente. Lo importante es que entendamos es que cuando vemos el decursar del tiempo, parece ser que el primer hijo lo dio ¿quién? Lea. No fue Raquel. Raquel era estéril, que en aquel entonces era ¿qué cosa? Maldecida por Dios, el concepto. Y todos sabemos los detalles, mis queridos hermanos, que luego tuvieron varios hijos, y tuvo una concubina que también le dio hijos. Pero parece ser que ya Raquel no podía más y le dio también ¿qué cosa? Una de sus criadas. Y un momento en que Raquel le demanda a Jacob, ¿por qué él no le ha dado un hijo? Y él le dice, ¿acaso soy yo Dios? Y empiezan a ir a la discusión. Y parece ser que con el tiempo Raquel fue ganando un poquito más que quién. Que Lea. Todo hay que buscar la historia para que vean. Al final, recuerden que cuando Raquel pare su segundo hijo, ¿qué pasó? Murió. Y dice el texto, y fue enterrada allí, un adverbio de lugar, a la orilla del camino. Sin embargo, cuando Jacob muere o va a morir, él le dice, yo quiero que me entierren en Mapela, la cueva donde están los padres de los patriarcas, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca. Allí enterré yo a Raquel, a Lea. La que empezó en desdicha murió en un sepulcro de gloria. Y la que empezó en gloria fue enterrada ¿dónde? A la orilla del camino. Y la línea redentora, ¿por quién vino? Por Raquel. Raquel fue quien tuvo a Judá. No fue Lea, no fue Raquel. O sea, Lea fue quien tuvo a Judá, no fue Raquel. Entonces no siempre lo que empieza mal termina mal. Esta empezó mal y terminó en gloria. Y aquella que empezó en gloria terminó a la orilla de qué? Del camino. O sea, cuidemos muchas veces las cosas que aprendemos del mundo, que muchas veces no son bíblicas y que le caemos muchas veces con estos consejos a las personas. Creo que vamos a entender en esta tarde, desde la perspectiva de Juan, cómo nuestra permanencia en Dios, nuestra permanencia en Él es muy importante. Creo que si algo sabía Juan, era de esta palabra clave, permanecer. Cuando oyó el imperativo de Jesús en Juan 15:4, dado a todos ellos, cuando dijo, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, dice, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dice Juan capítulo 15, versículo 4. Pudiéramos decir entonces, mis queridos hermanos, que Juan nos habla de permanecer en Él, pero lo hace bajo la triple obra de la Trinidad. Entonces, pregunto, ¿cómo podemos permanecer en Cristo? Pues primeramente en esta tarde, como una primera división, vamos a ver que permanecemos los cristianos en Él por la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros, tú y yo, podemos permanecer en Cristo. Porque tenemos el Consolador, la presencia del Espíritu Santo, como dice 1 Juan 4:13, el Espíritu Santo vino para convencernos. En esto conocemos que permanecemos en Él, dice Juan, y Él en nosotros, en que Él nos ha dado ¿de qué? De su Espíritu.
Hermano, creo que de todos los dones dados por Dios a la humanidad, su Santo Espíritu es extraordinario. Creo que su obra la vemos en el corazón del creyente. Él vino para convencer al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, hay una conciencia de Dios en cada ser humano, sea admitida o no sea admitida, donde el Espíritu Santo, de una forma como solo Él puede hacerlo, aplica su palabra, aplica su verdad en el corazón para producir contrición y convicción en la vida de los cristianos. Pudiéramos decir que Jesús mismo explicó el triple convencimiento del Espíritu Santo cuando dijo: convence de pecado por cuanto no creen en mí, versículo 8. Nadie más podrá convencer al pecador de su pecado, sino en él. O sea, se infiere que la presencia del pecado y la obra maligna en los cristianos debe ser sustituida por una presencia gloriosa y santa. De justicia, dice: por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Podríamos decir entonces que la justicia ha quedado disponible a todos los hombres, y el Espíritu es quien convence a los hombres de la única justicia justa, porque ella no es posible tenerla entre los hombres. Jesús vivió, hermanos, una vida perfecta, y ese modelo quedó entre nosotros, y ahora regresa al Padre y nadie le volverá a ver hasta su regreso. Creo que el otro convencimiento es de juicio, y lo que está diciendo Juan es que Satanás ha sido ya juzgado, y estas tres cosas hechas por el Espíritu Santo, dice Juan, operan en nuestra vida. Ellas nos hacen permanecer, produciendo en el cristiano dos distinciones diferentes. No es lo mismo un convertido que un convencido. El convencido tiene una reformación en su vida, no es cristiano, tiene noticias y ascensos. Pero el convertido tiene fiducia, tiene toque de vida, tiene facultad de fe, y ese tiene transformación. Hay muchos cristianos transformados, pero hay muchos creyentes reformados. El que va al cielo es el cristiano, no el creyente. El creyente es un religioso que ha tenido una reformación en su vida, pero el cristiano es el que ha tenido nuevo nacimiento, que ha sido transformado por la obra y gracia del Espíritu Santo. Y queridos hermanos, es importante que nosotros entendamos esta verdad. Jesús vivió una vida perfecta. Creo que es importante que nosotros entendamos este modelo. El Espíritu Santo dice que vino para sellarnos, Efesios 1:13, habiendo oído y creído, fuimos sellados hasta el día de la redención. No dice hasta el día del pecado. Cuando usted peca, usted pierde la comunión con Dios. Pero la identidad, el sello, la garantía de hijo de Dios, eso no se puede perder, porque es un sello garantizado por una obra vicaria, sustitutiva y expiatoria de Cristo en la cruz. Entonces, aparte de convencernos de pecado, el Espíritu Santo una vez en nosotros nos sella como su especial propiedad. En ese sentido, Él es conocido como el depósito o el sello o las arras en nuestros corazones. Y creo que en 2 Corintios 1, 21 al 22, Pablo habla también de una triple obra en este mismo sentido, de acuerdo a este pasaje. Dice Pablo aquí en 2 Corintios capítulo 1, versículo del 21 al 22, que somos confirmados en Cristo, que somos ungidos por Dios y que somos sellados por el Espíritu Santo. Una triple obra. Creo que el sello es un distintivo de propiedad, pero también de seguridad. Y el Espíritu Santo es el sello de Dios sobre su iglesia,
como su derecho sobre nosotros, como su propiedad. Entonces permanecemos a Él por su presencia en nosotros. Ese es el primer punto. Podemos permanecer en Cristo por la presencia de Él en nosotros. Ahora, creo que otra manera por la cual la Biblia describe que podemos permanecer en Él, no solamente por su presencia en nosotros, sino también en 1 de Juan 4, versículo 3, dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿es de quién? De Dios. Entonces permanecemos en Él también por la obra del Hijo, por la obra de Cristo. Juan comenzó hablando en este capítulo acerca de no creer a todo espíritu. En el versículo 1 dice: probar a los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Ahora tenemos a Juan luchando contra una secta llamada los docetistas, que era una herejía combatida por Juan en esta carta, que creían que Jesús era un fantasma. Y Pablo, por lo tanto, le está explicando que habían Juan, que habían espíritus malos cuya tarea era negar la revelación de la Escritura respecto a la encarnación de Cristo. Pero el profeta verdadero, dice Juan, confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y quiero que entendamos algo aquí, porque la palabra compuesta de Jesucristo se refiere a Jesús como su naturaleza humana y a Cristo como con su naturaleza divina. Y esto es lo que se le llama teológicamente la unión hipostática. A esto se le define como la unión hipostática. O sea, Jesús tomó la naturaleza humana permaneciendo al mismo tiempo como Dios. En otras palabras, Jesús siempre ha sido ¿qué? Dios. Juan 8, 58, Juan 10, versículo 30. Totalmente hombre y totalmente Dios. Y esto es lo que teológicamente le llaman la unión hipostática. Ahora, ¿cuál es la importancia de confesar a Dios? Dice este versículo 16 del capítulo 4 de 1 de Juan. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios. Y dice, y Dios en Él. Hermano, como el tema es nuestra permanencia en Él, creo que Juan nos introduce en un texto extraordinario. Para mí está dirigido a la importancia que tenemos de confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Y dice Juan, quien esto hace, Dios permanece en Él. Y Dios es ¿qué cosa? Su Padre. Hermano, creo que el tema de la confesión lo comenzó en el versículo 2 cuando Juan dijo: en esto conocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne de Dios, pero que no lo confiesa, así es ¿qué cosa? Dice el verso 2, anticristo. Hermano, Pablo lo expresa de otra manera en Romanos 10, 9, cuando dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces dice Pablo, serás ¿qué cosa? Santo. Entonces nada nos da más seguridad para permanecer en nuestra salvación como el hecho de haber confesado a Jesús como el Señor y Salvador. En otras palabras, podemos ver que otra vez cuando Juan escribió su carta, el asunto de la confesión del nombre de Jesús no era lo mismo que la confesión que hacemos hoy en día. Levanta tu mano para aceptar a Cristo. Creo que en su tiempo confesar a Cristo era negar al César. Y eso tenía unas 3 connotaciones. Número 1, una muerte segura. Número 2, un destierro total. Y número 3, una expropiación de todos los bienes que tenía. Entonces, cuando uno confesaba a Cristo como su Señor y su Salvador, estaba ¿qué cosa? Dando una confesión genuina con un precio grande para pagar. Entonces, debería ser un verdadero cristiano aquel que diera ese pago.
caso en aquel contexto, para no negar al Señor cuando te pedían en público negarlo, lo importante aquí es que entendamos esta realidad. Había que pagar un precio grande para confesar al Señor. La pregunta es, ¿lo hemos confesado nosotros de esta manera? ¿Hemos pagado el precio por ser cristianos, por decir que somos cristianos? Entonces, muy importante, ¿permanecemos en Él por su permanencia? ¿Permanecemos en Él por su presencia, por la obra de Dios, de su Hijo? Y número 3, permanecemos en Él por el amor de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Fíjense que este texto tiene un paralelo, Juan 3:16, tiene el mismo propósito. Mostrarnos que el amor no solo se define por el sacrificio hecho por Jesús, sino también por la decisión del Padre de enviar a Cristo. Entonces hay dos connotaciones en esta verdad. Fue un sacrificio para Dios como Padre el enviar a la segunda persona de la Trinidad y con eso derramar el juicio sobre su propio Hijo. Pregunto en esta tarde, ¿qué padre no siente dolor al ver a su hijo morir, cualquiera que sea su situación? Hermano, hay 4 tipos de padres en la Biblia. Están los padres dictadores, están los padres indiferentes, están los padres complacientes y están los padres que dan amor y establecen límites. Pregunto, ¿cuál tipo de padre somos? Yo me catalogo en el tercero, un padre complaciente, y ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es un padre que da amor, pero que establece ¿qué cosa? Límites. Permita al Señor que nosotros aprendamos de nuestros errores. Pregunto, ¿quién ha sufrido más como un ejemplo entre un padre viendo morir a su hijo o al Padre Celestial viendo a su Hijo morir por todos los que creen? En todo caso, éramos nosotros los que merecíamos ir a la cruz y sufrir el castigo. Por lo general, algunas personas ven y miran al Dios Padre del Antiguo Testamento como un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento. O sea, miran como el Dios del Antiguo Testamento es un Dios enojado y carente de sentimiento. Algunos trasladan ese pensamiento al Nuevo Testamento cuando ven a Jesús como un Dios más tierno, más compasivo, más amoroso en el trato con la gente, pero nada podía estar más lejos de la realidad y de la verdad. En toda esta carta y en especial en este texto vemos a un Dios totalmente cercano con su más grande y absoluto amor por nosotros. Dice el versículo 14, el Padre ha enviado al Hijo. A Dios no le tomó por sorpresa, hermano, la caída del hombre. Pregunto, ¿qué significa esto entonces? Que antes del pecado ya Dios había hecho provisión para nuestra salvación. Creo que Juan fue testigo ocular del ministerio de Cristo y por eso dice, nosotros hemos visto y testificamos. Juan tuvo uno de los privilegios más grandes como ser humano al ser tan cercano y vivir una experiencia vivencial a actos algo diferencial. La encarnación es una de las doctrinas centrales de nuestra fe cristiana y creo que ese es el testimonio de Juan, que fue él quien dijo al principio, aquel verbo se hizo que carne. Juan 1:14.
En otras palabras, cuando dice, y el verbo se hizo carne, ahí en griego se tabernaculizó, fijó tabernáculo, vino a ser morada. El Dios que habitaba en la morada del Antiguo Testamento, en el tabernáculo, ahora se tabernaculizó, vino a ser morada con los hombres. Es lo que Juan está diciendo aquí. ¿Cómo analizamos esto a nivel teológico de una perspectiva más profunda? Creo que hoy, como estamos hablando de la Trinidad como el fundamento de nuestra permanencia, creo que Juan nos presenta al Padre enviando a su Hijo, y ahora llamar a Jesús el Salvador del mundo era un problema grande en ese tiempo, porque era un título honorífico que era aplicado solamente a los dioses como Zeus, o también así le llamaban al César romano, un dios. Pero para los cristianos solo Jesús podía llevar este título, y llamarlo así era estar preparado para una persecución feroz, hasta una muerte horrenda, por decir y enunciar estas palabras. Hermanos y amigos, porque Dios es amor, dice Juan, permanecemos en Él. Versículo 16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, el que permanece en amor, ¿permanece quién? En Dios. Y dice, y Dios en Él. Y Juan define a Dios de tres maneras. Juan define a Dios como Dios es luz, primera de Juan, versículo 5 del capítulo 1. También lo describe como que Dios es espíritu, Juan 4:24. Y ahora aquí en Juan 4:16 lo describe como que Dios es ¿qué? Amor. Creo que todas estas declaraciones nos hablan de la naturaleza de Dios y de sus atributos. Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la declaración Dios es amor y el amor es de Dios? Pues creo que Juan está tratando de explicarnos que mientras Dios es amor, habla de la fuente de todos los amores. Y cuando nos habla el amor es de Dios, habla de la esencia misma de Dios. ¿Ven la diferencia? Recordemos que la Biblia habla de diferentes amores. Habla de eros, habla de storge, habla de fileo, de ágape, habla de amor acondicional, y habla de diferentes amores como amor por patrimonio, amor por cosas buenas, amor al dinero, amor al mundo. El amor sí, el amor por y el amor punto. El amor te amo si tú me haces esto. Yo te amo si tú me das esto, si tú me ayudas con esto, te amo. El amor por, te amo porque me haces esto, porque eres bueno conmigo, porque me mantienes, porque pagas el bill. Y el amor y punto, te amo a pesar de cualquier situación, en la crisis, en la enfermedad, en la prueba. Ese es el amor de Dios. Y ese es el amor que nosotros debemos de imitar. Porque Dios nos ama con el amor ágape, sino que Dios nos ama, dice Pablo, aceptos en el amado. Somos aceptos en Él. Amén. Amén. Creo que la Biblia nos revela a Dios con muchos nombres y atributos, pero ninguno lo define mejor como lo escrito por Juan. Dios es amor. Creo que el amor, además de ser un atributo de Dios, es para mí un aspecto central de su carácter y de su persona. Pudiéramos decir que cuando creemos en Dios, llegamos entonces a conocer su amor. Y cuando conocemos de su amor, permanecemos en su amor y Dios permanece en nosotros, dice Juan. Entonces pregunto, ¿quién nos separará del amor de Dios? Dice Pablo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni tú mismo, nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, permanecer en Él significa estar siempre descansando en Él.
Permanecer en Él significa estar siempre anclado en Él. Permanecer en Él significa estar bebiendo siempre del agua viva que era Él. Permanecer significa estar continuamente conectados en contacto con Él. Y creo que esto ha sido la razón de este tema de Juan. Para mí, a este respecto, Juan nos ha mostrado cómo la misma Trinidad se ha involucrado en la obra de nuestra salvación con nuestra permanencia en Él. Pudiéramos decir, hermano, que tenemos la obra del Espíritu sellando con su presencia, tenemos la obra del Hijo entregándose por nuestros pecados y tenemos la obra del Padre como su más grande demostración de amor. Entonces, concluyendo, los auténticamente salvos permanecen salvos en Él. Pregunto, ¿cómo se define usted? ¿Permanece en Él? Permita al Señor que nosotros entendamos esta verdad. Si nosotros entendemos esta realidad, 5 cosas aprendemos de esta carta. Primera, somos amados y perfectos a los ojos de Dios, porque la perfecta justicia de Jesús ha sido atribuida a nuestra cuenta espiritual. Segundo, estamos a la altura de sus expectativas, porque Jesús se mide en nuestro lugar, como dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Tercero, Él fue perfecto en su vida, fue perfecto en su muerte, fue perfecto en su resurrección, y no hay nada que podamos pensar, no hay nada que podamos desear, decidir o hacer que pueda en alguna forma añadir sobre el perdón y la aceptación que hemos recibido del Padre Dios en la obra de su Hijo Jesucristo. Y cuarto, meditemos y permanezcamos cada día en la absoluta y perfecta y completa obra del Señor Jesucristo. Y recordemos siempre que su amor, su perdón, su misericordia y su sublime gracia es lo que nos ha cambiado nuestro lamento en un baile. Y por último, recuerdo en esta tarde, a la hora de estudiar esta carta, que nos apropiamos a esta justicia y recordemos que la palabra de Dios es viva y que nuestra vida, nuestro potencial, nuestra identidad y nuestro destino solo es producido por el amor, la gracia, la misericordia y su perdón. Por eso hago vivas las palabras de Pablo, Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Somos los hijos amados de Dios, conforme a su beneplácito, para alabanza de la gloria de su gracia. Tenemos redención por su gracia y somos aceptos en el amado. Que Dios le bendiga. Amén.